Buenos días a todos y todas las presentes en este recinto. Mi nombre es Yamir Córdoba, número de cédula 8-516-549, secretario de organización del Suntra. Bueno, nosotros queremos iniciar refiriéndonos a las reformas que se llevaron a cabo en el año 2005, cuando en este país se le impuso al pueblo panameño unas reformas inconsultas. Como en esta ocasión se hicieron llamados a diálogo y finalmente no se escuchó las voces del pueblo. Y el sistema de pensiones de Panamá se dividió en el mixto y en el solidario, popularmente que se conoce, que es el programa de reparto definido. Y hoy vemos las consecuencias de haber llevado a cabo semejantes reformas. Pero en ese momento lo que yo quiero resaltar, de que en efecto quien llevó esa propuesta y quien la encabezaba es el que hoy es nombrado como director de la Caja del Seguro Social, con otros. Hoy, y en entrevista, el director de la Caja del Seguro Social lo ha dicho claramente, de que en efecto la propuesta que ellos en su momento llevaron adelante no era el sistema mixto, era el sistema puro de cuentas individuales. Esa fue la propuesta que ustedes llevaban adelante en ese momento, o que querían que se aplicara por parte de la CONET. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 2005 hubo una situación inconclusa de lo que pretendían por parte de la CONET en ese momento, encabezado por el que hoy es director de la Caja del Seguro Social. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy, que es nombrado como director de la Caja del Seguro Social, entonces esa tarea inconclusa la quieren llevar adelante. Ya aquí, la OIT hizo un estudio, porque esto no es nuevo, nos lo quieren vender como algo novedoso, pero esto no es nuevo. En la década de los 80, el primer país que llevó cuentas individuales adelante fue Chile. Y después por ahí vinieron desfilando otros países más en la década del 90. Y 30 países llevaron adelante este experimento. Y de esos 30 países, 18 comenzaron a revertir porque se dieron cuenta de que en efecto eso no representa los intereses de los asegurados ni de los pensionados. Y nos vendieron el cuento, o le vendieron a esos países, de que en efecto eso iba a resolver el problema de las pensiones y que las pensiones iban a ser más onerosas si se aplicaban cuentas individuales. Pero la realidad que se obtuvo llevando a cabo ese experimento fue todo lo contrario. Hay países en la región que nosotros podemos mencionar. En el caso de El Salvador, nosotros vamos a hacer lectura del estudio que hizo la OIT. Y aquí dice, en el año 98, en El Salvador, con el asesoramiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, El Salvador reformó su sistema público de pensiones y creó el sistema de ahorro de pensiones, basado en cuentas individuales y administrado por las administradoras privadas de los fondos de pensiones. Eso es lo que nos están vendiendo hoy a nosotros aquí, pero ya El Salvador lo aplicó en el año 98. Y sigue diciendo aquí, desde entonces, las tasas de cobertura se han estancado entre el 25 y el 28% de la fuerza de trabajo, una de las más bajas de la región de Latinoamérica. Eso fue lo que trajo consigo en El Salvador, lo que hoy quieren aplicar aquí.
La proporción de jubilados que reciben pagos mensuales de jubilación es de tan solo el 38%. Debe de aumentar las personas que se jubilan, lo que hace es disminuir, porque ese sistema lo que promueve es prácticamente el desempleo y el trabajo informal. Pero hoy nos los quieren vender en Panamá como que es la solución al sistema de pensiones. Pues mucha gente no puede cumplir con el requisito de 25 años de cotización para recibir una pensión. Un pago único que no proporciona seguridad de ingresos en la vejez es lamentablemente la modalidad predominante de pensión. Las tasas de reemplazo entre los que tienen derecho a una pensión también son bajas y oscilan entre el 39 y el 43% del último salario del trabajador. La competencia entre las administradoras de fondos de pensiones es prácticamente inexistente, debido a que solo 2 administradoras de fondos públicos administrarán todos los fondos de pensiones obligatorios. Como resultado, los costos de administración del sistema de cuentas individuales se encuentran entre los más altos de América Latina, alcanzando alrededor del 20.4%. Además, los elevados costos de transición provocaron un empeoramiento del déficit fiscal. En consecuencia, los niveles de deuda pública se volvieron insostenibles. Eso fue lo que le ocurrió a El Salvador, aplicando el novedoso sistema que nos traen hoy con su proyecto de ley 163. Si hay un estudio de la región, incluso de países de Europa, que nos dicen a nosotros que ese sistema es un fracaso, ¿por qué nosotros tenemos que llevarlo adelante y experimentar? ¿Qué es lo que hay detrás de esto de llevar adelante las cuentas individuales? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque aquí hay un conflicto de intereses con los que están llevando adelante ese proyecto. Y nosotros lo podemos mencionar. El actual director de la Caja del Seguro Social proviene de las aseguradoras. Toda su vida ha trabajado en las aseguradoras. ¿A quién él va a representar? ¿Qué intereses va a representar él en la Caja del Seguro Social? ¿Los del pueblo panameño o los de las aseguradoras? ¿Qué intereses va a representar el ministro de Economía y Finanzas, que tiene un conflicto de intereses porque los familiares en el primer grado de consanguinidad tienen negocio, en tanto en la banca como en las administradoras de fondos públicos? El ministro de Salud, que fue el que presentó este nefasto proyecto 163 para la población, no para los poderes económicos, tiene que ver con los medicamentos en el país. Claro, porque es dueño de una casa farmacéutica, ¿o no es así? Bueno, aquí podemos decirlo y podemos investigar y podemos decírselo, porque se lo estamos diciendo en su cara, no se lo estamos diciendo a espalda. Porque así es que nosotros hablamos de frente. No tenemos por qué escondernos. Eso es uno. Lo otro, lo dejo hasta ahí. Lo otro. Ahí le damos una réplica. Entonces nos quieren vender esto como novedoso, cuando esto de novedoso no tiene absolutamente nada. Los intereses del pueblo panameño aquí, con ese proyecto de ley, están en riesgo. Y en riesgo de miseria, porque las pensiones que se quieren dar con este proyecto son de miseria. Y principalmente las mujeres son las que llevan la peor parte aquí. Entonces nosotros no podemos aceptar eso como bueno. Y aquí se miente descaradamente. Aquí el director en una entrevista dijo que habían entregado las supuestas
reforma que le iban a hacer a su mismo proyecto de ley 163. Y en el día de ayer, la diputada salió desmintiendo eso, que a ellos no le han entregado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a permitir que personas que se atreven a mentirle a la faz del país descaradamente sean los que lleven una situación como esta adelante y que sean los que encabecen las carteras de los diferentes ministerios y de la Caja del Seguro Social? Eso no puede ser. Con los diputados hay una queja. Ustedes van al área del interior del país, pero ya hay personas que se quieren anotar donde van a hacer participación ciudadana y no se les ha dicho claramente dónde tienen que irse a anotar, porque han ido a la gobernación y ahí le han dicho que ahí ellos no tienen nada que ver con ese tema. Entonces, finalmente ustedes tienen que publicar cómo van a hacer las giras, en qué horario van a hacer las giras y dónde las personas tienen que anotarse. Porque de lo contrario, entonces, ¿quién se va a anotar en esa gira? Entonces necesitamos que ustedes publiquen esa situación. También nosotros queremos recalcar algo aquí, porque los obreros de la construcción, por nuestras mismas condiciones que nosotros llevamos adelante y que trabajamos bajo las inclemencias del tiempo, del sol, la lluvia, y el mismo trabajo requiere un esfuerzo físico aún mayor que cualquier otras actividades de trabajo. Nosotros siempre hemos aspirado a tener unas jubilaciones justas. No digo especiales, digo justas. Porque ustedes científicamente pueden hacerle un examen a un obrero de la construcción de su columna vertebral y se van a dar cuenta que un obrero de la construcción con 40 o 50 años tiene una columna vertebral de una persona de 70 o 80 años. Y a esa edad a nosotros no nos contratan. Difícilmente nos contratan en la obra en construcción. Y por eso nosotros proponemos, en efecto, que los obreros de la construcción tengamos unas jubilaciones justas, como se hace en otros países de la región, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay. Y esa jubilación es justa para los obreros de la construcción. Nosotros decimos 180 cuotas y 55 años para que se puedan jubilar. Pueden hacer encuestas en los proyectos de construcción y averigüen la edad promedio del obrero de la construcción. Entonces, esa es otra aspiración que nosotros llevamos adelante. Lo otro, con los diputados nuevamente. Ustedes tienen una responsabilidad con este país, con este pueblo. Nosotros esperamos que ustedes no se dejen presionar por parte del Ejecutivo y que ustedes jueguen su rol que tienen que jugar. ¿Me explico? Y nosotros le decimos a ustedes aquí que ese proyecto 163 hay que rechazarlo y archivarlo y abrir los cauces para un verdadero diálogo y no lo que hicieron en la presidencia de la República. Porque las dos personas que están aquí estuvieron allá y allá simplemente nos decían, si no quieren estar aquí no estén, vayan para la asamblea que allá es donde se va a hacer la discusión. Y ahora están poniéndole tiempo y reloj a las personas para que podamos hacer uso de la palabra. Pero cuando estábamos allá, nos decían que viniéramos acá a hacer la discusión. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, ustedes tienen una responsabilidad. Recuerden y que nunca se les olvide lo del año pasado. Si ustedes quieren que se repita esa historia, ustedes no hagan lo que hicieron sus antecesores. Porque de lo contrario, denlo por hecho que este pueblo va a defender su sistema de pensiones y no lo va a defender en otro lugar que no sea la calle. Así que nosotros esperamos y al pueblo panameño, nosotros le decimos, si los diputados tienen la osadía de aprobar este proyecto de ley, nosotros tenemos que salir a la calle, porque ahí es donde lo vamos a derrotar finalmente. El año pasado, muchos diputados se paraban en su podio y decían que ese proyecto no se podía echar hacia atrás. Y este pueblo digno le demostró de que en efecto la voluntad del pueblo se tiene que respetar.
Así que lo dejo hasta ahí y sin lucha